En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios Padre Santo, te damos gracias por todas las bendiciones que diariamente recibimos de tu santísima y divina voluntad. Gracias, Señor, por esta noche que tú nos permites disfrutar de tu santísima palabra. Pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para que a través de nuestro hermano Rafael fluya tu mensaje hacia nosotros, para que esa semillita quede sembrada en nuestros corazones y dé el fruto abundante de acuerdo con lo que tú deseas. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Y te en el glorificamos. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu Tu nombre. nombre, Venga a nosotros tu reino. ven, Hágase tu voluntad en la tierra como en el como en el cielo. cielo. Danos hoy nuestro pan de Nuestro pan cada de día. cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres Mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hoy es la fiesta de San Agustín, gran doctor de la Iglesia, cerebro privilegiado. Ayer fue Santa Mónica, que era la madre de San Agustín. Ella tuvo 3 hijos y Agustín era la oveja negra de los 3 hijos, porque llevaba una vida disoluta completamente. Hasta que a los 35 años fue que se convierte él y es uno de los grandes cerebros de la Iglesia Católica. Mañana es el martirio de San Juan Bautista, o sea, es cuando es decapitado por orden del rey Herodes. O sea que son 3 fiestas muy, muy significativas las que tenemos ahora. Pero hoy concretamente San Agustín, o sea, justamente el Papa es de la orden de los agustinos, o sea, que siguen la espiritualidad de San Agustín, justamente. Este es el domingo 22 del tiempo ordinario. Y el Evangelio es Lucas 14, 1 y después del 7 al 14 versículos. O sea, versículo 1 y después del 7 al 14. Dice aquí, un sábado Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez. Con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará
cuando resuciten los justos. Esto es palabra de Dios. Alabamos, Señor. Vamos a ver aquí. Es un sábado, o sea, han ido a la sinagoga. El sábado es el Shabbat de los judíos, es el día sagrado de los judíos. Entonces, ellos era tan sagrado que, por ejemplo, ellos el día entre semanas comían 2 veces, pero el día del Shabbat comían 3 veces. O sea que esta comida es justamente cuando acaban de salir de la sinagoga, la comida del mediodía, era la principal comida. Y dice aquí que uno de los jefes de los fariseos lo invita a comer a su casa. Entonces Jesucristo va, él no importa que sean, que él sabía bien que se oponían a él, pero sin embargo él va ahí porque el mensaje lo tiene que predicar fundamentalmente y aprovecha que lo inviten para predicar el mensaje. Y dice aquí ahora, cuando te invitan a un banquete de bodas no te sientes en el lugar principal. O sea, ellos se acomodaban de acuerdo con cómo llegaban, y a los fariseos siempre les gustaba coger los primeros puestos. En la sinagoga también iban en primer lugar, creían que los invitaran, que los saludaran, etcétera, etcétera, que tuvieran una cierta distinción con ellos. Y entonces aquí también, pues ya él estaba observando que ya ellos inmediatamente iban corriendo para ocupar los primeros puestos. La principal enseñanza que hay aquí es que uno tiene que librarse de la vanagloria, o sea, de ser el ego que funciona en la persona, y que era la soberbia. Porque la soberbia tiene una hija muy querida que es la desobediencia. O sea, el que es soberbio, el que es orgulloso, lógicamente no sigue los mandamientos, sino que sigue su propia voluntad. Una frase que dice, yo hago lo que me da la gana. Entonces, lógicamente, en esa forma, cuando tú estás ensoberbecido, que entonces desobedeces todo, la obediencia solamente viene de ti. Lo que tú crees que se debe hacer de acuerdo con el deseo que tú sientes en un momento determinado. Y entonces viene aquí que el antídoto para la soberbia es la humildad. O sea, siempre pensar que vamos a servir a las demás personas en cualquier posición que te encuentres. Por eso Jesucristo en la última cena, ¿qué hace él en la última cena? Le va a lavar los pies a los apóstoles. O sea, va a ocupar el último lugar, va a ser el servidor, precisamente delante de tal extremo que Pedro le dice, a mí tú no me vas a lavar los pies. ¿Por qué? Porque él se creía que como Jesucristo se iba a rebajar a esa forma, esa humildad tan grande, que iba precisamente a lavar los pies. Y si no te lavo los pies, no entrarás en el el reino de Dios. Y entonces, lógicamente, no solamente los pies, sino todo mi cuerpo. O sea, se da cuenta de lo que había dicho. O sea, es siempre en la iglesia el que tiene más autoridad, la autoridad la tiene por el servicio que presta. O sea, el que más alto está, más se quiere considerar servidor de los demás. O sea, el Papa se tiene que considerar servidor de los siervos de Dios, porque ahí está la humildad, que es el antídoto de la soberbia, porque la soberbia no te conduce a otro lugar más que nada, a un aislamiento en que tú te crees que eres el Dios del universo. Entonces dice aquí, ellos le preguntan a él, porque ellos lo estaban observando a él, precisamente los fariseos, a ver qué hace, ¿no? Y entonces ahí había, lo que pasa es que no está en este pasaje de la escritura, está antes, o sea, está después del 1, porque esto salta al 7 y al 14, aparece que hay un hidrópico. Un hidrópico es una persona que está enferma del hígado y entonces tiene retención de líquido enormemente en el cuerpo. Y entonces Ahora sí, ellos buenas noches. ya, y ellos están observando entonces a Jesucristo, porque ni siquiera se podía curar a una persona cuando era un Shabbat. Y entonces le pregunta, él
ellos se ponen a mirarlo a ver qué hace frente al hidrópico, a esa persona que está enferma con esa retención de líquido. Y Jesucristo hace así, lo coge de la mano y lo sana. Y entonces él le pregunta, ¿es justo sanar, no sanar a un individuo en el sábado? Ellos no contestaron, porque ellos lo que estaban esperando a ver si ellos contestaban, pues si él decía, sí es justo o no es justo, para cogerlo de atrás para adelante. Pero ellos no contestaron nada, el hidrópico fue sanado. Hay que ver que Jesucristo tiene, Juan es el que habla mucho de los signos de Jesús. Y los signos de Jesús comienzan con la boda de Caná, cuando él convierte el agua en vino. Solamente con la palabra, no tocó el agua. Simplemente hizo que el agua, la naturaleza de agua, se convirtiera en naturaleza de vino. O sea, que rompiera el orden natural de lo que había. El agua se hace vino. Ese es el primer signo que dice Juan. Después viene cuando cura al paralítico en la piscina de Bethesda, es otro signo. Cuando cura al ciego de nacimiento, en el capítulo 9, que es todo el capítulo 9 dedicado a eso, precisamente, el hombre que nace ciego y Jesucristo lo sana. Y o sea, son signos que él va haciendo para demostrar que él es el Mesías y que tiene el poder de la sanación, que tiene precisamente porque sanar un ciego de nacimiento no es una cosa que se puede hacer fácilmente, o sea, tiene que ser es un milagro precisamente. O sea, cambiar esa el hijo del funcionario real también, a distancia, le dijo, no hace falta que yo vaya a la casa. Tu hijo ya, la fiebre la ha terminado. Y el hombre cuando llega a su casa, pregunta a qué hora se terminó la fiebre. Y se dio cuenta que era las 3 de la tarde cuando él había estado hablando con Jesucristo. O sea, que esos son los signos que él va haciendo a través de eso. Y entonces le hace una parábola. Entonces, él dice, cuando vayas a una boda, no te sientes en el primer puesto, sino siéntate en el último, porque es preferible que te diga, avanza más cerca del anfitrión, que si estás muy cerca del anfitrión te digan, aléjate, porque el puesto tuyo tiene que ocupar una persona más importante. Eso es peor. Y entonces dice aquí, cuando des un banquete, eso del banquete probablemente yo lo tomo como cualquier actitud que tú hagas a favor de las personas que están más necesitadas. O sea, es un banquete. Por ejemplo, enseñar a la persona que no sabe, a atenderla, darle alimento a la persona, sin que sea un banquete, sino, por ejemplo, como el Mario, que tú hacías la distribución de alimentos para los que no tienen recursos suficientes en la iglesia. O sea, eso es un banquete también, porque estás distribuyendo a personas que están necesitadas. No lo estás haciendo para que te corresponda, porque ellos no pueden pagarte a ti lo que tú has hecho por ellos. Y entonces ahí está la parte importante. El servicio tiene que ser indiscriminadamente. O sea, los judíos tenían una discriminación muy grande, porque en el libro de los Levíticos, un cojo, un paralítico, una persona que tiene ciertos defectos, un jorobado, no puede ofrecer en el templo. Estaba excluido de la función del templo de Jerusalén. O sea, era una acción precisamente que era precisamente demasiado discriminatoria. Jesucristo llama a todo el mundo, y sobre todo dice, los más humildes serán los primeros, los últimos serán los primeros, y los primeros serán últimos en el reino de los cielos. O sea, que esa es la principal enseñanza que tenemos que tener en cuenta, la humildad, que es precisamente el antídoto de creernos mejor que nadie, de la soberbia. El libro del Eclesiástico, que es la primera lectura, que va a hablar de el capítulo 3, 17 al 18, 20, 28 al 29. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, o vuelve a hablar de la humildad, y te amarán más que al hombre davidoso, al hombre que da mucho.
Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas. Hallarás gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros y su gran anhelo es saber escuchar. Eso es lo importante, saber escuchar. O sea, yo lo que digo es que precisamente la Biblia no es un libro cualquiera. Biblia es biblioteca. En la Biblia hay 73 libros, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Libros independientes. Y entonces, lógicamente, es un conjunto de libros, pero no es algo. No es que un libro como puede ser un libro de matemática, un libro de psicología, un libro, no. Es alguien, es una palabra que te habla a ti directamente. Es la palabra de Jesucristo, que es la que penetra en tu corazón como espada de doble filo, que te entra hasta el alma y la que te hace cambiar. Precisamente nos hace transformarnos, nos hace convertirnos. Todos nosotros necesitamos conversión, porque somos pecadores y precisamente la conversión es día a día y vamos eliminando cosas poco a poco hasta ir a asemejarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo importante, o sea, la humildad es básica. Dentro de la iglesia debemos andar sin hacer ruido, o sea, prácticamente andar descalzo, para no hacer ruido, precisamente porque estamos sirviendo al Señor y en el Señor servimos a los demás hermanos que se encuentran alrededor nuestro. El Salmo es el Salmo 67, que Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Ante el Señor su Dios, gocen los justos, salten de alegría, entonen alabanza a su nombre, en honor del Señor toquen la cítara. Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da su auxilio. A esos que no tienen nada. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra que tu amor preparó para los pobres. O sea, precisamente es los que son humildes, la humildad es un don de Dios y es importantísimo dentro de lo que es la doctrina católica, precisamente por eso. Yo creo que ahora ustedes hagan comentarios o preguntas sobre este aspecto de la humildad entre nosotros. Carlos, abre los micrófonos entonces para que puedan hablar. Adelante, hermanos, con sus preguntas y o comentarios que deseen hacerle a Rafael. Disculpas por haber entrado tarde y con algarabía. No, no me di cuenta que ya estaban en la lectura de la palabra. Pues yo creo que todos nos relacionamos con este evangelio, porque en algún momento de nuestras vidas y en alguna situación de nuestras vidas queremos ser primeros. Ya, Desgraciadamente la sociedad nos acostumbra a ser competitivos exacto. y, y, y pues eso no es de ahora, ahora es muchísimo más, pero eso yo lo he visto desde mi niñez. Cuando uno va a la escuela, siempre la mamá te dice que tienes que ser una de las primeras, y uno desgraciadamente son cosas que uno las va aprendiendo y piensa que uno siempre tiene que estar dentro de los primeros. Eh,
pero en la palabra del Señor, si uno no lo entiende y uno no es una católica pues pegada a la palabra del Señor, entonces uno se puede confundir como la lectura que dice, no te sientes en las primeras bancas porque te pueden sacar. Y muchas veces, sí, uno mismo se crea situaciones en que uno está dentro de los primeros o quiere tomar los primeros sitios sin que realmente hagas el sacrificio o pases lo que tienes que pasar antes de estar primero. Es muy bonita esta palabra porque eh, a mí, no, al menos a mí, me enseña a que debemos yo al menos debo olvidarme de esa competencia que siempre he traído toda mi vida pues dentro de mi época de escuela, dentro del trabajo, porque cuando uno llega a la presencia del Señor, cuando uno llega a la iglesia, cuando uno llega a escuchar su palabra y a participar de la Eucaristía, ¿quién sabe si vamos a ser los primeros? ¿Quién sabe si yo voy a ser la primera? Quién sabe si Dios me va a escoger a mí como una de sus hijas que va a estar sentada en la cabecera. Porque no es la competencia, es qué es lo que hacemos. Y para Dios no se compite, en Dios no se compite. Pues no hay necesidad de competir el amor de Dios. Dios nos ama como somos, pecadores, perdedores inteligentes, no inteligentes. Él nos ama igual porque somos sus criaturas. Pero eso no lo enseña, al menos a mí no se me enseñó. A mí se me enseñó competencia, competencia, competencia. Y desgraciadamente, pues llega uno a tener un estilo de vida que es lo que no nos va a acercar al Señor. Ya, Como San Agustín, que hoy es su día. Tarde te conocí, exacto. ¿verdad? Tarde te conocí. Pero al menos, gracias al Señor y a su misericordia, que al menos lo he conocido tarde en mi vida, porque yo he conocido al Señor pasado los 60 años. Y pero ahí estoy. Vuelvo a repetir, gracias a la misericordia del Señor, que Él no nos abandone. Y por más pecadores, por más mal que nos hayamos portado, por más soberbia que hayamos tenido en nuestras vidas, Él está ahí con su misericordia para limpiarnos y rescatarnos de lo bajo y del pecado que hemos caído. Yo creo que Santa Mónica es una mujer admirable. O sea, ella oraba y oraba por San Agustín porque ese era el hijo que había sido la oveja negra de los tres hijos que tenía. Y ella lo vio convertido y cuando ella se estaba muriendo, el que estaba al lado de la cama de ella era él. Y ella le dijo, mira, me entierra donde tú quieras, pero no te olvides de acordarme de mí cada día en la mesa del Señor. En la misa que tú des, acuérdate de mí. Santa Mónica. Ujú. Ya. Bueno, quiero comentar que de San Agustín hay cosas muy importantes porque San Agustín se desvió del camino, perteneció a otra iglesia distinta a la católica Exactamente. y era como decía usted, la oveja negra, pero su madre le rogaba tanto al Señor hasta que ya a la edad de San Agustín, creo que 35 años, Ajá. conoce verdaderamente al Señor Exacto. y se entrega totalmente. San Ambrosio fue el que lo bautizó, el obispo de Milán. Exactamente. Ya. Entonces, digamos que uno como cristiano debería seguir el ejemplo de San Agustín, porque San Agustín cuando se convierte fue fiel, fiel a Dios.
Eso es lo que tengo como para compartir hoy. Él hasta tuvo un hijo natural, tuvo con una Pero mujer. ese hijo murió, ¿fue cierto? Yo Antes de él no, convertirse. adulto llegó, el hijo llegó adulto. No sé después lo que pasó con el hijo. Ya. Él llevaba una vida libertina completamente. Volvemos a hablar de la misericordia del Señor, ¿ve? Como Él no nos olvida. Él no nos olvida, Él no nos abandona, Él siempre nos rescata si estamos ahí nosotros dispuestos a pedir la misericordia de Él. Exactamente, exactamente, exactamente. Dios quiere que todos los hombres se salven. La carta a Timoteo, precisamente. Hablando de la humildad, eh, en San Agustín hay una anécdota muy bonita y para eso primero tengo que decir que en San Isidro, en la parte diagonal, en la esquina diagonal a San Isidro, hay un prostíbulo y por lo que se ve el letrero y cosas de esas es de alguna importancia y la cantidad de carros que se ve. Eh, igual pasaba en la parroquia donde oficiaba la misa San Agustín. Enfrente había un prostíbulo y era tal la humildad de San Agustín, tan débil él se creía, eh, siendo como había sido un pecador. Él se consideraba, como todos nos consideramos, desde luego, un pecador. Y decía, hermanos, si en algún momento yo no estoy aquí para celebrar la Santa Misa, vayan a ver si estoy aquí enfrente. O sea, él se creía débil y que en cualquier momento podía volver a las mismas andanzas de cuando fue joven. Y pues todo para no es un secreto para todos nosotros. La vida de San Agustín, pues, se resume en el conocimiento que tenemos de que él fue o es mejor doctor de la iglesia. Es Oh, una sí, eminencia. Dios grande. Un cerebro privilegiado. Tener una memoria inmejorable. Que tú nos contabas en algún momento del niño en la playa que quería meter el mar en un huequito que él había hecho y comenzaba a trasladar el agua del mar a ese huequito. Esa anécdota es bonita, ¿no, Rafael? Y porque él quería explicar el misterio de la Trinidad. Un solo Dios, tres personas. Y eso, ahí se da cuenta él que eso es, no lo podemos comprender hasta que no lleguemos arriba. Entonces comprenderemos el misterio. Mientras tanto es un misterio. Lo aceptamos como tal y se acabó. Así, tu cerebro viene a ser precisamente como el hoyito del niño y los conocimientos de Dios son tan inmensos que es imposible que tú puedas meterlo en tu cabeza en este momento. Eso es lo que él quería explicar. Se da cuenta que no, los misterios no se pueden explicar, son misterios. ¿Cómo voy a poder explicar que son un solo Dios y tres personas distintas? Que no son tres dioses. Claro, es un misterio revelado por Dios precisamente. Y el que puede revelarlo, ¿no?
pero lo aceptamos como tal, ya. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La divinidad de nuestro Señor Jesucristo habiendo nacido de una mujer. Exacto. Como los misterios sobre la Virgen María, los dogmas sobre la Virgen María, que fue virgen antes, en y después del parto. Eso no se puede explicar. No se puede explicar de ninguna manera. Es un misterio. Ese es el problema, que la gente a veces quiere explicar cosas que son inexplicables, porque hay que aceptarlo como tal, y más nada que eso, como verdades que Dios nos ha revelado. Ya, Sí, a veces se nos va la vida tratando de explicar cosas y lo que hay es un desgaste y, y si a eso le agregamos el que no estemos preparados para engancharnos en debates como tales, eh, a veces a uno le cuestionan si uno conoce las escrituras, pues de tapa a tapa, si uno las puede interpretar. Y yo pienso que una respuesta para ello, por lo menos en alguna oportunidad, tuve la oportunidad, valga la redundancia, de defenderme con eso es, no sé cuántos discursos habrá dado Jesús, eh, no lo tengo pues en mi mente, pero lo único que yo sé es que Jesús a mí me devolvió mi matrimonio, me devolvió mis hijas, me devolvió, y hoy en día pues vivo los mejores años. ya, Y es lo que para mí, en realidad, me interesa de ese misterio como tal, ¿no? ya, Y es por eso que yo veo que el mensaje central de este evangelio del próximo domingo es la humildad y el servicio. ya, Comentabas hace un ratito, Rafael, de la vanagloria. ya, Como seres humanos que somos, a veces buscamos ese reconocimiento aquí entre los hermanos. ya, Y eso es algo que se da muy, muy frecuente a nivel de nuestra iglesia o de cualquier organización, ¿no? Que si nosotros vamos y servimos, queremos ese reconocimiento, ¿no? ya. Sacamos pecho. Yo soy, ¿no? El director, yo soy el encargado, yo soy el... Exacto, Y en realidad lo que somos son, como bien lo dice el Señor, siervos inútiles. Siervos exacto. inútiles porque pues hacemos exactamente lo llamado a hacer. Ahora, cuando queramos que nos llamen de otra manera, pues es porque nosotros ya empezamos a resucitar muertos, a sanar no, paralíticos y toda la cosa. Eso ya sería extraordinario. Pero que yo dé muestras de amor a mis hermanos es a lo que estamos llamados a hacer. Por Claro, eso no debemos de esperar ese reconocimiento de los humanos. Eh, Hoy en día, pues, organizamos eventos donde lo que nombraba hace un rato, de dar alimentos y todo eso, pero no falta la foto, lo que llaman hoy día el selfie, ¿no? Y publicarlo en redes sociales, y, ¿no? Pienso que, o sea, no tiene nada de malo demostrarle que pues, se hizo una actividad, se hizo algo, siempre y cuando no pierda la esencia, ¿no? ya, No es para que a ver cuántos likes me dan o cuánto digan, ah, wow, ese hombre como es de bueno, o ese grupo. Eh, Nosotros tenemos que buscar el reconocimiento al final para ver si podemos entrar todos por esa puerta angosta. ya. Precisamente el entrar por la puerta angosta es no solamente que la persona sea gruesa de cuerpo, sino que hay personas que son flacos, pero están inflados, el espíritu lo tiene inflado. Ese es el problema, o sea, ese no puede entrar por la puerta angosta, no cabe. Menos mal porque no nos quedaríamos unos cuantos por fuera, Rafael.
Ese es el problema, ese es el problema. Ya, siempre todo lo que hacemos es por servicio. Y los dones que tenemos son dones de Dios que nos ha dado. Yo no sé por qué te lo da, pero te lo ha dado. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ponerlo al servicio de los demás, no guardártelo. Sí, hablando de la humildad que escuchamos el Evangelio que va a ser el próximo domingo, para mí el ejemplo más grande de humildad fue María, la Virgen María. Por supuesto. Por lo tanto, el Señor la escogió como la madre de su Hijo. Yo hablo por mí, y en nosotras las mujeres tenemos que tener ese don del servicio, de la obediencia, de la humildad, que es difícil, lo es difícil, pero cuando uno trabaja al Señor en silencio, con toda la humildad y con toda la entrega, es un gozo porque uno ve la recompensa del Señor. Ya. Y hacer las cosas en silencio, sin mucho alboroto, sin mucha cosa, como dice el señor Mario, sin la fotografía, sin la pose, es mejor estar allá sentadita, sin que a uno nadie la vea ni la tenga en cuenta, pero el Señor conoce nuestro corazón y nuestra entrega, y todo lo que uno lo hace es para el Señor, y uno lo hace con gozo, con esa entrega, lo mejor que se pueda hacer, porque hay cosas difíciles para mí hacerlas y que no me gustan. Pero yo digo, Señor, yo quiero hacerlo para ti y tú te mereces lo mejor, porque tú eres el Rey de Reyes, eres mi Señor, eres mi Padre, y te ofrezco esto como una alabanza para agradecerte por todo lo que recibo cada día, ¿no? Entonces eso es bonito, entrar en esa dimensión de la humildad. Eso es para mí lo que me recuerda este evangelio. Mira, Jesucristo, la humildad, desde el principio fue humilde. O sea, no nació en Jerusalén. Podría haber nacido en Jerusalén, que era la capital del reino. Nació en una aldea en la montaña, donde solamente había 200 personas. Irreconocible, Nazaret. Entonces, tú lo vas a ver, no nace en un palacio, nace en una cueva. No está en una cuna de seda. Es un lugar de paz donde se alimentaban los animales. O sea, desde que nace, desde que aparece en el mundo, es presentando la humildad. Trabajó 33 años como carpintero en esa aldea perdida ahí en la montaña, humildemente. ¿Pero quién es este? Pero este no es el hijo de José. ¿Por qué habla así? ¿Ya? O sea que la humildad en él siempre fue desde el principio. Su vida toda fue un ejemplo de humildad. Así es. ¿Ya? Podía haber nacido en un palacio, podía haber sido el hijo de una reina, con todo el boato, en una capital famosa. No. Ya que lo mencionas, me recuerda el comentario de un amigo argentino que Jesús fue tan humilde que pudiendo haber nacido en Buenos Aires, nació. Ay, Dios mío. Imagínense. Esa es la cuestión. Nada más mirarlo a él para que uno vea que es humilde completamente. Desde que nació fue humilde, se presentó humildemente, vamos. De todo, todo. Ya. Más humilde no podía ser. Rafaelito, una pregunta que está fuera de este tema. Yo en la anterior clase escuché, o en el Evangelio, escuchaba que por la asunción de la Virgen María, Ok, se refería, que ella ya cuando iba el tiempo de nacer Jesús, pues de lo que yo conozco y la Biblia y nos hablan, ella, como estamos ahora mencionando, fue al portal de Belén a tener a Jesús en su nacimiento.
Y hay una parte en que yo escuché que dice, y había un dragón con 12 cuernos que quería devorar al niño. Ese es En el algún- Apocalipsis. Ese es el bueno, Apocalipsis. ya. Ese es el Es- Apocalipsis. Es una visión sí, de cómo el demonio siempre, porque el ejemplo de la Virgen, la señora envuelta en sol, que aparece con una corona de 12 estrellas, ya, que entonces que va a parir un niño y que está el dragón está esperando para devorarlo. Esa es una visión de la iglesia. La iglesia siempre va a ser atacada por el demonio y el demonio va a hacer todo lo posible por atacar a cada uno de los miembros de la iglesia con las tentaciones para que tú no sigas el camino de Jesucristo. Ese es el ya, Apocalipsis. Una ya. mujer envuelta por el sol de 12 estrellas, una corona con 12 estrellas. O sea, es precioso, lo puedes leer en el libro del Apocalipsis. Ahí. Pero esa es la visión de la iglesia. El dragón está esperando, porque el dragón es inteligencia y tiene poder. Pero Jesucristo tiene mucho más poder que él, el mayor poder. Y el que se acoja a Jesucristo vence al demonio. Amén. Gracias. Ya. Apocalipsis 12. Ah, mira, gracias, Mario. Ahí está. Allí en ese libro, hermano, el dragón representa el mal, ¿verdad? Claro. El diablo. Satanás. Sí, Fíjate que cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, líbranos del mal, no sí. es que es una enfermedad, que es un accidente, no, es de Satanás. Eso cuando decimos líbranos del mal, líbranos de Satanás. Esa es la parte que hay, importante. Bueno, si no tienes nada más que preguntar, nada que comentar, ahora tenemos un weekend largo, Labor Day, el lunes. Ya del Para, dor- trabajo. Ya, para Bueno, dormir tarde. sí, Descansar un poquito. sí, así es. Bueno, Descansar un poquito. hermanos, entonces, perdón, adelante. No, no, descansar un poquito, repetía lo que había dicho la señora. Sí. Bueno, hermanos, gracias por acompañarnos. Los esperamos en octubre 9 y 23, que son las próximas clases en octubre. no, septiembre. Perdón, Septiembre. septiembre, perdón, Carlitos, vas muy rápido, septiembre, Te tranquilo. adelantaste mucho. sí, señor, Sí. perdón, Siempre. septiembre, Vas muy deprisa. sí, septiembre 11 y Ya este hombre nos va a 25. citar para las novenas. Ya le iba a responder, uy, caramba, ese día es la novena en mi casa. Ay, ay, Bueno, ay. haciendo la colección pertinente, septiembre 11 y 25, ¿no? Perfecto. Así es que, bueno, sin nada más por el momento, gracias Rafael y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Amén. Te damos gracias, bendito Santo Espíritu de Dios, por esta palabra que tú nos regalas, recordándonos que para nosotros llegar al cielo debemos ser humildes. Esa humildad no fingida, sino una humildad que nazca de lo más profundo de nuestro corazón y siguiendo los pasos de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo esto, Padre Santísimo, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Divino, quien es Dios y vive y reina junto a ti en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén. Amén. Padre nuestro que Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.